durante el primer trimestre de este año, se espera, del 2023, se espera que la economía apenas tenga un crecimiento de 0,5%. Ahora nosotros rápidamente nos vamos a ir a un enlace vía Zoom con Víctor Fuentes, economista del Instituto Peruano de Economía, el IP, porque el Banco Mundial ha dicho que cerca de 700.000 peruanos pasaron de ingresos medios a vulnerables. ¿Esto qué significa en realidad? Ahora, ¿cuántos peruanos vulnerables somos, no? ¿Esto se va acumulando o de qué se trata? Bienvenido, señor Fuentes, a Exitosa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. ¿Esto qué significa para hacerlo en fácil para todos nuestros seguidores? El Banco Mundial ha dicho que cerca de 700.000 peruanos pasaron de ingresos medios a vulnerables, ¿no? Esto me imagino por todo lo que está pasando, las inundaciones, secuelas de la pandemia. Entonces, ¿esto va engrosando la línea de la pobreza? Claro, a ver, en corto, lo que nos está diciendo el Banco Mundial con cifras al cierre del 2022, acá todavía no estamos viendo, por ejemplo, las lluvias de marzo, lo que nos está diciendo el Banco Mundial es que el bajo crecimiento económico, los bajos niveles de inversión privada empiezan a afectar el bolsillo de los hogares. Y esto en un contexto de altos precios termina significando que la capacidad de gasto finalmente se va achicando, ¿no? Y sobre esto es importante recordar que la recuperación del empleo, así como de la economía, ha tenido algunas aristas importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien el empleo se ha recuperado, esto ha sido a costa de una mayor precarización, es decir, tenemos hoy más empleos informales, más subempleos. En conjunto, esto significa básicamente una cosa, que los ingresos, el bolsillo de los hogares, todavía enfrenta dificultades. Y en la medida en que enfrente dificultades, la capacidad adquisitiva los va a ubicar ya no como clase media, sino como clase vulnerable. Y esto, ¿cuál es la principal implicancia de ser una clase media, perdón, una clase vulnerable? Que ante un shock negativo, por ejemplo, un fenómeno del niño más duro del que se podría esperar, esto podría tener alguna implicancia importante sobre sus hogares. Entonces, lo que nos está diciendo esta revisión del Banco Mundial es que nuestra clase media, que ya está, ¿cómo se llama?, bastante asfixiada, se ha vuelto más vulnerable por la falta de empleo y además por la inflación. Sí, sí, sí. En general estamos empezando a pagar los costos, ¿no?, de una economía que, en lugar de aprovechar un contexto internacional favorable, en lugar de crecer a tasas más altas, cada vez viene creciendo a tasas más pequeñas. En ese sentido, es importante ver que durante el primer trimestre de este año, se espera, del 2023, se espera que la economía apenas tenga un crecimiento de 0,5%. Para poner en perspectiva qué tan pequeño es esto, durante el segundo semestre del 2022 crecimos 1,7%. Durante el primer semestre del 2022 crecimos más o menos 3,5%. Entonces, cada vez el crecimiento se ha ido achicando. Todavía estamos en positivo, no estamos en recesión, eso es importante dejarlo claro, pero en la medida en que el crecimiento no sea lo suficientemente grande para incluir a la nueva fuerza laboral, a los nuevos jóvenes que se van incorporando al mercado laboral en el Perú, esto va a significar que los salarios van a ser bajos. Y en la medida en que los salarios son bajos y nos enfrentamos a un panorama de alta inflación, esto significa que es menos probable recuperar el tamaño de la clase media, que se había incrementado de manera importante en los últimos 15 años. Había pasado de más o menos 20% en el 2004 a cerca de 40% en el 2019. Lo que nos está diciendo el Banco Mundial es que con el impacto de la pandemia eso se ajustó, se recuperó un poco durante el 2021, y el 2022, producto de un mercado laboral todavía débil,
y la inflación alta, esto todavía no podría volver a la senda de recuperación de antes de la pandemia. Muy bien, entonces con inflación alta, con la lenta recuperación económica, con los empleos que en realidad son más precarios, pero cada vez son más precarios, ¿por qué no logramos en realidad echar a andar el mecanismo de inversión? Yo sé que hay toda una problemática de incertidumbre política, ¿no? Pero lo que nos había dado resultado es la minería, pero le pusimos tantas trabas que eso ya no es nuestra gallina de los huevos de oro. Eso es un muy buen punto. En realidad nos estamos disparando al pie nosotros mismos. Y hay que recordar que los proyectos mineros que han salido en los últimos años, con el último proyecto de Quellaveco, un enorme proyecto que empezó hacia finales del 2022, se acaba esta ola de proyectos que se gestó durante la década pasada. Entonces, no solamente es preocupante en términos de que le hemos puesto trabas a la minería, a un sector que genera importantes empleos, exportaciones, recaudación fiscal y además todo el entorno económico, sino que además este impulso fuerte que se gestó durante la década pasada empieza a agotarse. Y por lo tanto es importante preguntarnos cuál va a ser el impulso en el 2024, cuál va a ser el impulso en el 2025, porque la entrada en operaciones de Quellaveco va a tener un impacto sobre finales del 23, durante inicios del 22, en realidad viene soportando la minería parte de este crecimiento bajo, lo viene soportando minería, pero ese impulso se va a agotar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a apuntar el crecimiento del 2024 y del 2025 si no volvemos a impulsar los proyectos mineros? Tenemos proyectos, tenemos un potencial enorme, la demanda está muy alta, ¿no? Y eso refleja cómo los precios del cobre está solo en el inicio del 23 casi 15% más alto que durante la segunda mitad del 2022 y se espera que se mantenga todavía en esos niveles por un par de décadas más por lo menos. Entonces, en la medida en que no sepamos aprovechar, como bien decías, una actividad tan importante como la minería, sí, básicamente nos estamos disparando al pie nosotros mismos. Bueno, entonces, ¿a dónde van a mirar? Si es que no miramos nuestra propia riqueza, no sé qué nos van a poner en el camino para poder salir de esta situación que además nos va a dejar con menos recursos, con todas las inundaciones, huaicos, problemas climatológicos y después de la pandemia. Muchas gracias a Víctor Fuentes, que nos ha hablado así en sencillo sobre un tema bastante complicado que es la economía. Muchas gracias.